Desde muy temprano aquella mañana fría de diciembre, cuando el aire parecía inmóvil y el mundo todavía buscaba despertar bajo una luz pálida, Arión sintió que algo dentro de él estaba a punto de quebrarse. Había amanecido con una sensación extraña de vacío, como si la soledad hubiera encontrado la manera de colarse en sus huesos y permanecer allí sin permiso. Caminó por la calle principal del pequeño pueblo costero de Miralejo, donde todos se preparaban para la celebración navideña más grande del año, pero él avanzaba como una sombra entre risas y decoraciones. La gente parecía brillar con la alegría que a él siempre le faltaba. Su mirada cansada se detenía en cada familia, en cada pareja, en cada amigo que compartía una complicidad que él no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Nadie sabía que detrás de su sonrisa educada y su saludo tímido existía un dolor que llevaba escondiendo desde hacía años. Antes de continuar con esta historia, si tú que estás viendo este video crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que un corazón puede sanar incluso cuando parece roto, te invito a dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte para que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Arión vivía solo en una pequeña casa junto al acantilado, donde el sonido del mar era el único que lo acompañaba por las noches. Su familia había partido cuando él tenía apenas 20 años, y desde entonces había aprendido a callar, a endurecerse y a fingir. Con el tiempo, se convirtió en un joven reservado que siempre ayudaba a todos, pero que jamás permitía que alguien se acercara demasiado a él. La soledad era un viejo enemigo que conocía bien. Sin embargo, ese diciembre era particularmente difícil. El ambiente festivo no hacía más que recordarle todo lo que nunca tuvo, lo que perdió, lo que deseaba sin admitirlo. Y fue entonces cuando apareció Elena. Tenía 26 años, una sonrisa tranquila y una aura cálida que contrastaba con el clima helado del invierno. Había llegado al pueblo para trabajar en un programa comunitario que organizaba actividades navideñas para niños y adultos mayores. Su presencia iluminaba cada espacio al que entraba, y la gente la había acogido con entusiasmo. Arión la veía desde lejos cada vez que pasaba por la plaza, observando cómo ella decoraba el árbol gigante, coordinaba juegos, o simplemente escuchaba a quienes se acercaban a hablarle. Algo en ella le parecía familiar y al mismo tiempo completamente nuevo, como un rayo de luz colándose por una ventana que él había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Un día, mientras caminaba por la playa recogiendo algunas maderas para reparar su cerca, notó que Elena se acercaba, sosteniendo una caja con adornos. Parecía cansada, pero aún así mantenía la serenidad que la caracterizaba. Arión intentó evitarla, no por falta de cortesía, sino por miedo. Las personas así, luminosas, genuinas, intensas, siempre le habían causado una mezcla de admiración y terror. No sabía cómo comportarse ante alguien que podía ver más allá de las apariencias. Pero Elena no lo evitó. Se detuvo frente a él, respiró hondo y habló con una sinceridad tan simple que desarmaba. No había juicio en su mirada, ni expectativas, solo una preocupación silenciosa que lo sorprendió. Quería que Arión se uniera a las actividades navideñas, que dejara de aislarse, que compartiera con otros. Arión se negó al principio. No estaba acostumbrado a pertenecer a ningún lugar. Sin embargo, ella no presionó. Solo le sonrió con una amabilidad inesperada y se fue caminando lentamente, dejando que él digiriera la invitación. Durante los días siguientes, Arión observó desde lejos la forma en que el pueblo cambiaba gracias al trabajo de Elena. Era como si ella tuviera la capacidad de despertar algo en cada persona, esperanza, alegría, nostalgia, incluso valentía. Los niños corrían para mostrarle sus dibujos, los adultos mayores la esperaban para contar historias, las familias buscaban su consejo para preparar la cena navideña. Y en medio de todo, Arión seguía preguntándose por qué una extraña estaba logrando mover algo que él creía muerto en su interior. Finalmente, un amanecer despejado, decidió acercarse al centro comunitario donde ella trabajaba. No sabía qué iba a decir. Ni siquiera sabía por qué estaba allí exactamente. Pero llegó, respiró hondo y entró. Elena lo recibió como si hubiera estado esperando ese momento. Le entregó una caja llena de luces y le pidió que la ayudara a colocar decoración en el parque infantil. Arión aceptó sin decir nada, y juntos comenzaron a trabajar bajo el sol tenue que se filtraba entre las nubes. La mañana era fría, pero él sintió una calidez extraña en su pecho.
Mientras trabajaban, Elena hablaba con suavidad sobre la importancia de acompañar a los demás, de no dejarse vencer por las heridas del pasado, de encontrar motivos para seguir adelante. Arión la escuchaba en silencio, sin admitirlo, pero cada frase le llegaba profundamente. No sabía si Elena notaba el peso de sus pensamientos, pero lo cierto es que ella tenía el don de hablarle justo a ese lugar donde él nunca permitía que nadie entrara. Con los días, comenzaron a compartir más momentos. Caminaban por la playa recogiendo conchas para una manualidad, organizaban regalos donados, repartían comida junto al equipo del proyecto. El sol de la tarde caía siempre sobre ellos con una claridad suave que volvía todo más pacífico. Arión se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo que había olvidado, la sensación de estar acompañado. Sin embargo, también comenzó a sentir miedo. Miedo de necesitar a alguien. Miedo de permitir que una persona cruzara el muro que había construido durante tantos años. Cuando llegó la víspera de Navidad, el pueblo estaba más vivo que nunca. Las familias preparaban sus mesas, los niños corrían entre luces y villancicos, y el cielo se mantenía despejado y brillante. Elena organizó una pequeña ceremonia en la plaza para repartir regalos y compartir historias con todos. Arión asistió, aunque manteniéndose siempre detrás de la multitud. Desde allí, observó cómo Elena hablaba al público con alegría, agradeciendo por la oportunidad de haber compartido esas semanas con ellos. Había algo en ella, una mezcla de fuerza y gentileza que lo conmovía profundamente. Después del evento, cuando casi todos se habían marchado, Elena se acercó a Arión. Caminaban por la orilla del parque, iluminado por cientos de luces blancas que parpadeaban como estrellas. El viento era fresco, pero no incómodo. Elena miró al cielo un momento, luego volvió la vista a él. Fue entonces cuando le hizo la pregunta que lo desarmó por completo. Quería saber cuál era su deseo para esa Navidad. Una pregunta sencilla, pero que tocó justo la herida que él siempre escondía. Arión sintió un nudo en la garganta. Durante años había deseado muchas cosas, pero jamás había confesado la más profunda, la más vulnerable. Él quería no sentirse solo. Quería que alguien se quedara. Quería que hubiera un lugar para él en el mundo. Pero decirlo era aceptar que le dolía, que era humano, que necesitaba algo que no sabía si merecía. Aún así, frente a Elena, sintió que las palabras salían por fin, aunque en voz baja. Ella lo escuchó sin interrumpir. No lo juzgó, ni lo consoló con frases vacías. Solo se quedó a su lado, sin moverse, permitiendo que el silencio fuera un puente y no una distancia. Ese gesto, esa simple presencia, fue suficiente para que Arión sintiera que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no estaba tan solo como pensaba. Durante los días siguientes, Elena continuó visitándolo. Caminaban por el pueblo, trabajaban juntos, compartían la luz del día en cada pequeña tarea. La amistad que nació entre ellos fue suave, constante, genuina. No había promesas, ni grandes declaraciones, solo una compañía que curaba lentamente un corazón herido. Arión empezó a notar que su deseo, aquel que confesó con tanto temor, estaba comenzando a cumplirse de maneras pequeñas pero poderosas. Pero pocos días antes de Año Nuevo, Elena recibió una noticia inesperada: debía regresar a su ciudad para continuar con sus proyectos. El anuncio cayó sobre Arión como un balde de agua fría. No sabía cómo expresar el miedo que sintió al imaginar que ella desaparecería de su vida tan rápido como había llegado. Sin embargo, no dijo nada. No quería presionarla, no quería que se sintiera obligada. Cuando llegó el día de su partida, se encontraron en la playa al amanecer. El cielo tenía un tono rosado que se mezclaba con el brillo del mar. Elena le agradeció por todo lo que habían compartido y por la forma en que él la había ayudado. Arión sintió que algo dentro de él se rompía de nuevo, pero esta vez no era el dolor frío de la soledad, sino el dolor cálido de haber conocido algo hermoso y pensar que podría perderlo. Cuando ella se dio la vuelta para irse, él sintió que su mundo se oscurecía. Pero Elena no se fue. Dio unos pasos, se detuvo y regresó. Le dijo que había tomado una decisión: volvería al pueblo después de Año Nuevo para continuar su proyecto de manera permanente. Dijo que había encontrado algo allí que no quería dejar atrás. Y aunque no lo mencionó explícitamente, Arión entendió. Comprendió que ella también había sentido algo especial, algo valioso, algo digno de quedarse. La noticia lo dejó sin palabras.
La luz del amanecer iluminaba sus rostros y el sonido del mar parecía acompañar el latido acelerado en su pecho. Por primera vez, Arión no temía lo que venía.